Yo creo que la filosofía debe participar, como todas las demás disciplinas, dentro de este proceso que yo digo, lo llamo reconstrucción social, para poder contribuir, ¿no?, en los grandes problemas nacionales. La verdad tiene una dimensión moral que no podemos ignorar. Vivir con la verdad es vivir de acuerdo con los valores, es vivir de acuerdo con el bien. Tenemos que asumir que la búsqueda de la verdad es una manera de vivir de acuerdo con el bien. Y es un bien no solo individual, sino colectivo. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche en No hay lugar común tengo a Guillermo Hurtado, me da muchísimo gusto, filósofo de profesión y también pues un hombre empeñado en acercar la filosofía a nuestra vida cotidiana. Exactamente. Y esa es otra profesión distinta, es decir, la divulgación. Me da muchísimo gusto, Guillermo, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Rafael. Estoy encantado de estar en este programa. Bueno, pues déjame comenzar justamente con esta distinción que hacía. De pronto uno se imagina a quien hace filosofía encerrado ahí en su cubículo con sus alumnos, y del otro lado estamos quienes vivimos cotidianamente la vida y a veces le robamos alguna que otra idea a los filósofos, pero que la filosofía salga del cubículo y se nos meta en la vida cotidiana siempre es un regalo, y tú has decidido, ¿no?, divulgar las ideas filosóficas. Te ruego un poco que le cuentes a la audiencia cómo tomaste esta decisión de migrar desde el cubículo hacia la sociedad. Ok. La filosofía hoy en día se ha vuelto una actividad muy especializada, ultra especializada. Es decir, los filósofos en su trabajo profesional, los filósofos académicos, se ocupan de temas muy estrechos, ¿no?, para poder, por así decirlo, profundizar lo más posible. Entonces, el problema con esta sobreespecialización de la filosofía, que por otra parte es bienvenida y es incluso necesaria, diríamos, si queremos profundizar en los temas, es que la filosofía contemporánea se ha distanciado del público general. Y eso, como resultado, ha hecho que algunas de las grandes preguntas de la filosofía, que son preguntas que le interesan a todas las personas, ¿no?, pues ya no sean atendidas por los filósofos. Te tengo ahí. ¿Estás asumiendo que hubo alguna época, algún momento, donde la filosofía no estuvo distante de la gente? Sí. Entonces, ¿se ha distanciado? Se ha distanciado. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo creo que se ha distanciado en los últimos 200 años, ¿no?, a partir de que la filosofía se convierte en una disciplina académica. Hasta hace unos siglos podía haber filósofos que no hubieran estudiado la carrera de filosofía, ¿no?, que se sentaban y escribían un libro de filosofía y la gente decía, bueno, esto es un filósofo. Hoy en día eso ya no se puede. Tienes que tener un doctorado en filosofía, tienes que tener la certificación, tienes que tener un trabajo. Entonces, el resultado de eso es que la filosofía, como tú dices, se ha recluido en los cubículos, en la torre de marfil de la universidad y se ha distanciado, pero esto nunca fue así. Te doy el ejemplo clásico que es el de Sócrates. Sócrates se la pasaba caminando por las calles de Atenas, yendo a fiestas, iba a los baños, y ahí hacía filosofía con los demás. ¿Por qué? Porque las preguntas filosóficas son preguntas que les interesan no solo a los filósofos, sino a todos nos interesan. Quizás no nos damos cuenta a veces de ello porque no formulamos la pregunta filosófica de una manera adecuada. Pero cuando empezamos a reflexionar acerca de qué inquietudes tenemos, qué preocupaciones tenemos, tarde o temprano vamos a toparnos
con preguntas filosóficas. Lo que yo te diría es que no hay ningún ser humano que no sea para para el cual las preguntas filosóficas le sean indiferentes. Déjame te insisto con la nota personal. Sí. Si tú tienes todas esas credenciales que se requieren para ser filósofo, Ujú. además fuiste director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, tienes una carrera, Sí, digamos, académica. consagrada ahí, y hay un rebelde dentro de ti que de repente dijo, pues también quiero lo otro, también quiero Sí. escribir mis columnas en el Sí. periódico y conectar con los problemas de la gente. Sí. ¿Tienes identificado cuándo te ocurrió esa Bueno, mira, reacción, esa rebeldía? sí, yo creo que desde muy al principio de mi formación filosófica, pero no es algo raro en la filosofía mexicana. Hay una tradición de la filosofía mexicana ejemplificada con autores como Antonio Caso o como Leopoldo Sea, para Samuel los cuales, Ramos. Ramos también, para los cuales la filosofía debía asumir un compromiso social y político. Es decir, la filosofía debía participar en el proceso de reconstrucción social del país. Los filósofos no podían estar a un lado, al margen de lo que estaba pasando en la sociedad, sino que tenían que participar. Ahora bien, a veces eso se entiende malamente, me parece, como si los filósofos quisieran encabezar los movimientos o ser los líderes intelectuales. No, yo creo que la filosofía debe participar, como todas las demás disciplinas, dentro de este proceso que yo digo, lo llamo reconstrucción social, para poder contribuir, ¿no?, en los grandes problemas nacionales. Ahora, tú has trabajado distintos temas, ¿no? Nuestras crisis de identidad, Mm. ¿no? La filosofía y la educación. Pero hay uno en particular que además te ocupó para la redacción del último libro, que a todos nos toca hoy, y es Ujú. nuestra relación con la verdad. Exactamente. Leí una frase tuya que me pareció estos 20 que te caen en la cabeza y te duele la cabeza. Nuestra cultura nos ha enseñado a temerle a la verdad, a Sí, rehuir a la verdad, a sí, darle la vuelta a la verdad. A sí, ver, empezamos por ahí esta sí, discusión que te ocupa. sí. Mira, algunos filósofos han dicho que los seres humanos son seres que buscan la verdad. Aristóteles, Santo Tomás, ¿no?, decían que por naturaleza los seres humanos buscamos la verdad. Y yo creo que eso es cierto. Pero aquí hay una paradoja que todos hemos vivido en carne propia. Al mismo tiempo en que buscamos la verdad, rehuimos la verdad. Nos da miedo la verdad. Lacan hablaba del horror a la verdad, algunas verdades que sepultamos, por ejemplo, en nuestro subconsciente. Las verdades Entonces, familiares, las históricas. traumáticas, por ejemplo, de las que no queremos hablar. Eh, entonces, la vida humana está movida por este camino de ida y vuelta de la verdad. Entonces, en efecto, a veces la buscamos, a veces la rehuimos. Pero me parece, eso es algo que pertenece a la historia de la humanidad. Me parece que hoy en día estamos viviendo un fenómeno diferente. Algunos le llaman la posverdad. A mí la palabrita no me acaba de Sí, lo que pasa gustar. es que no O hay sea, otra etiqueta para es hablar la que de esto, tenemos. ¿no? Sí. Pero ¿Tienes alguna otra que no, proponer? no tengo otra. No. Bueno, sí, yo hablo de la crisis de la verdad. Prefiero hablar de la crisis de la verdad, porque lo que estamos viviendo hoy en día es algo diferente a esta oscilación natural que hemos tenido entre la búsqueda de la verdad y el rechazo a la verdad. Es otra cosa. La idea de que hay verdades alternativas. Bueno, sí, podemos pensar que en esta crisis de la verdad, ¿no?, la verdad, o sea, con mayúscula, ¿no?, que no tiene que ser una verdad trascendente, sino simplemente la verdad de los hechos, de las cosas que pasan, que nos pasan a ti, a mí, a todos los demás, ¿no? Además de esa verdad objetiva, nos recluimos en verdades subjetivas, en un relativismo extremo. Déjame ponerte un ejemplo que me he encontrado en varias discusiones. Sí. Esta caricatura donde ahí hay un 6, yo te Ah, digo, para mí es un 6, sí, para ti es un 9, sí. no nos peleemos. Mm. Te digo, si yo me meto a la casa de la vecina pensando que es mi casa porque ella vive en el 9 y yo en el 6, voy a tener problemas. Y Sí, sin sí, embargo, claro. domina esta idea de Sí. que esas dos verdades subjetivas podrían coexistir. ¿Qué nos dice un filósofo frente a esa Mira, posibilidad? el ejemplo del 6 y el 9 es interesante porque aquí lo que se está señalando es cómo las perspectivas nos pueden marcar un acercamiento diferente a los hechos. Eso no tiene ningún problema, eso lo sabemos, ¿no?
hay distintas Dependiendo de dónde estás perspectivas, parado, hay el balcón, circunstancias, tu todo eso. contexto, Sí, tu claro. educación, puedes ver cosas distintas. Hasta Sí, ahí vamos bien. hasta ahí vamos bien. El problema sería que si nos cambiamos de sitio, tú siguieras diciendo que ese es un 9 en vez de un 6. Ese es el problema. Es decir, el que cada quien tenga su propia verdad. Si tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, entonces pues, lo único que podemos hacer a lo mucho es escuchar, o sea, tu verdad y mi verdad, pero no nos vamos a poner de acuerdo con base en los hechos y con base en las razones. La ausencia de un acuerdo sobre lo verdadero produce violencia. Produce violencia, pero no solo violencia, produce también confusión e impotencia. Yo creo que una de las características de esta época de la posverdad de la que hemos hablado es que estamos viviendo en una enorme confusión. No sabemos qué es lo verdadero y qué es lo falso. Y eso genera a nivel existencial, permíteme usar el término que no es estrictamente psicológico, sino filosófico, eh, una situación de angustia. Estamos angustiados porque no sabemos distinguir entre la verdad y la falsedad y porque tampoco podemos ponernos de acuerdo con ello. Entonces, a veces, por supuesto, para solucionar, entre comillas, un conflicto, lo único que nos queda es la violencia, el Ahora, poder. uno diría, la incertidumbre genera esta ansiedad. No Sí. sé si viene una amenaza, no sé si viene el mamut, no sé si viene o no el cambio climático, pero estamos ante algo que sí es muy de nuestra cultura, creo, Ujú. y es la sensación permanente de que hemos sido y seguimos siendo engañados, Claro, sí. ¿no? Y entonces Es muy de la cultura mexicana, ¿no? me escapo, Sí, ¿no?, de esa ansiedad sí, diciéndole, quién sabe quién eres sí, tú, claro, ¿no? Has sí, de ser de este bando, o sí, eres de este bando, sí. ¿no? Vienes de esta familia o de esta, vienes de esta región o de esta, y eso inmediatamente te cosifica y ya lo que me digas es irrelevante. Totalmente. Sí, porque, a ver, además de confusión, la crisis de la verdad genera escepticismo y algo que quizá es peor es el cinismo. Ya no importa. Todo, o sea, esbozas esa media sonrisa y detrás de lo que te dice cada persona, en vez de buscar la verdad, vas a buscar solamente sus intereses particulares, sus intereses de grupo, ¿no? Y entonces la posibilidad de encontrar un acuerdo de nuevo queda totalmente bloqueada. No le crees ya a nadie, ¿no? También puede ser porque estamos, alguien podría decirnos, curados de espanto, porque nos damos cuenta también que a cada rato nos quieren engañar, Pues es cierto, constantemente hay nos quieren evidencia del engañar. engaño. Sí, y es un engaño además que está manufacturado de una manera extraordinariamente sofisticada, ¿no? Eh, eso distingue también la llamada posmodernidad de toda la historia de la Son humanidad, verdades fabricadas en pero realidad, fabricadas elaboradas, además, o sea, de diseño. de manera científica, ¿no? Piensa, por ejemplo, en la publicidad, en la mercadotecnia, ¿no? Cómo la mercadotecnia a lo largo de los años ha desarrollado estrategias para que la gente crea cosas de veras Y la inconcebibles. propaganda política Y la corre por la propaganda misma política, vía. todo exactamente, ¿no? Sí, Cierro con la última y obvia pregunta. sí. En este texto que acabas de publicar, que valdría la pena que lo presumas, Biografía de la verdad, publicado por Siglo XXI. Sí. dices y dices bien, la filosofía puede ayudar a salir de esta Sí, crisis. Ahora, es injusto en el último minuto preguntarte cómo, pero invítanos a leer el libro porque ahí está el cómo. claro que sí. En mi libro Biografía de la verdad, que fue publicado por Siglo XXI en este año, yo lo que hago es un esfuerzo, quizá no pasa de eso, para que podamos repensar la verdad de otra manera, que la conectemos con nuestra vida, pero sobre todo con una dimensión moral. La verdad tiene una dimensión moral que no podemos ignorar. Vivir con la verdad es vivir de acuerdo con los valores, es vivir de acuerdo con el bien. Esta es una intuición que procede de Platón. Para Platón, la verdad es el resplandor del bien. Yo creo que tenemos que tomarnos este día muy en serio. Tenemos que asumir que la búsqueda de la verdad es una manera de vivir de acuerdo con el bien. Y es un bien no solo individual, sino colectivo. Te agradezco muchísimo, Guillermo, por el privilegio de escucharte y este talento tuyo para Muchas gracias. comunicar ideas que son complejas en este lenguaje
que necesitamos democratizar para poder volvernos a entender. Democratizar, eso es muy importante. Gracias, Guillermo. Gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, ADN 40. Aquí no hay lugar.